Hola, bienvenidos a Creativos en Beta, el espacio donde exploramos la evolución, el aprendizaje y la introspección de quienes viven y respiran los medios audiovisuales y las artes. Este es un lugar para los que saben que la creatividad no es un destino, sino un proceso constante de cambio y crecimiento. Hoy conocerán a Brianda Mesa, originaria de Tijuana, alguien que encontró en la fotografía una nueva forma de expresarse después de recorrer distintos caminos. Ella nos comparte cómo la incomodidad de no sentirse en el lugar correcto la llevó finalmente a tomar una cámara y comenzar a crear. Actualmente realiza caminatas fotográficas por la ciudad mientras continúa descubriendo su propia mirada. Prepárate para una charla honesta sobre cambiar de rumbo, empezar desde cero y encontrar inspiración en el movimiento. Mi nombre es Brianda Mesa, soy de Tijuana. ¿Cómo llegaste acá? Salí de Tijuana en el 2021, finales de 2021, y me fui a Tulum. Estuve unos años en Tulum y por temas personales me vine aquí a la ciudad. De principio yo no soy tanto de ciudad, pero decidí darle una oportunidad a la Ciudad de México, ya que es muy grande y a veces las cosas como la ciudad me abruma un poco. Por eso decidí primero irme a Tulum, que es algo más playero, es algo como, es un pueblo. Tulum me enseñó mucho, siempre he estado trabajando en servicio. Primero fui secretaria y llegando a Tulum empecé en restaurantería. Empecé como mesera, luego me pasé a barra y luego fui barista. Llegué aquí a Ciudad de México, ya voy a cumplir un año este mes. Me vine acá con mi novio por un proyecto que tenía mi novio y empecé a buscar trabajo de lo que sé hacer, que es barista. Siempre me interesó la fotografía, pero la verdad es que nunca hice nada al respecto. Cuando era chica siempre mi padre tenía una cámara y siempre tomaba fotos en la familia, eventos de la familia. Sí. A mí me encantaba ver como los álbumes y ver las fotos. Y siempre me llamó mucho la atención, pero no hice nada al respecto hasta ahora. Ok, dentro de las cosas que te gustan está la fotografía, pero ¿qué cosas no te gustan? Sobre la gente, sobre las cosas que te puedan llegar a pasar y que dices, ay, no, esto no me agrada. No me gusta la hipocresía, las mentiras. Me alejo de personas que pueden ser caóticas. Antes era muy permisiva y eso lo he aprendido con el tiempo, de alejarme de personas que tienen caos en su vida, que no saben respetar límites, personas que mienten para encajar, que son hipócritas, como que me limpié de toda esa gente. Y ¿Cómo los identificas? Por ejemplo, gente que miente por encajar, ¿cómo los identificas? La verdad, soy alguien más reservada. A mí se me ha dificultado mucho establecer relaciones con personas en general. Siempre tuve ansiedad social. Por mucho tiempo fui, una persona muy encerrada. Entonces no tenía tanto vínculo social hasta ahora, pero yo siempre creía en la gente. A mí me costaba mucho identificar las mentiras, porque no soy una persona que miente. Sí. Entonces, siempre tuve problemas con ser demasiado honesta. En mi familia siempre era castigada por ser honesta porque se miraba algo como si fuera demasiado... O sea, como que tú veías algo y decías, ay, esto se ve así. Sí, me peleaba con mis hermanos, yo decía que lo había hecho y era muy cínica. Entonces entendí que si mentía me iba mejor. Entonces yo no podía detectar las mentiras de otras personas y eso lo fui aprendiendo con el tiempo, de que no todas las personas son honestas. Y no dudo desde un principio, pero tampoco confío. Me dices algo y puede ser cierto o puede ser mentira. Yo realmente lo que me fijo ahora son en las acciones de la gente. Necesitas conocerlas para entrar en confianza. Sí, escucho lo que dices
pero también veo tus acciones. Si tus acciones no respaldan tus palabras, entonces no eres una persona honesta. Tú tienes una parte muy introvertida, me imagino. Bueno, más bien por lo que veo. Y eso, pues, es un común denominador entre nosotros los fotógrafos. El de repente mirar un poquito hacia adentro de las personas, como en tu caso, o mirar hacia adentro de uno mismo. Pero a ti, ¿qué momento te hizo pensar, necesito aprender fotografía? Ok, mira, yo fui alguien muy encerrada en mí misma. Yo, la verdad, tengo 2 trastornos. Tengo trastorno bipolar y tengo trastorno límite de la personalidad. Entonces, por mucho tiempo sufrí esa parte, ya que estaba desnivelada, no tenía terapia, no tomaba medicamentos, no tenía psiquiatra y viví en depresión por años. Luego, por eso me voy de Tijuana, me voy a Tulum. Ahí el contexto fue totalmente diferente, el ambiente, las personas, muy diferente a lo que yo conocí en Tijuana. Aparte, yo en Tijuana dejé todo y me fui sola a Tulum porque estaba como en una crisis, en depresión intensa. Tulum me enseñó muchísimo porque conocí nueva gente, pero internamente todavía estaba batallando, ya que no tenía ayuda profesional. Después de estar un año en Tulum, me voy a Tijuana, empiezo terapia, empiezo medicamentos, empiezo psiquiatra y luego vuelvo a Tulum. Mejoré mucho, pero básicamente el trastorno bipolar y el TLP son desniveles emocionales que no puedes controlar. Entonces vienen a mí ciertas emociones sin ningún contexto, sin ningún factor externo evidente, y yo tengo que controlar, he tenido que aprender a controlar eso para no actuar sobre mis emociones. Entonces soy una persona bastante introspectiva, que ve mucho dentro de sí, porque tengo mucho en mi cabeza, tengo mucho que trabajar. Tenido que irme de vínculos de mi propia familia porque no era sano para mí. Entonces empecé a buscar cosas que realmente me llamaran, que pudiera hacer. Siempre batallé encontrando para mantener un trabajo fijo por mis desniveles emocionales. Entonces, cuando llegué aquí a Ciudad de México, yo llegué buscando trabajo de barista y estuve en ese lugar por 7 meses hasta que empecé a entrar en crisis. Lo que pasa es que yo tenía ahí muchos roles en el restaurante, pero de repente contrataron a las personas suficientes y yo ya no hacía mucho. Entonces me vi a mí misma repitiendo todos los días el mismo speech a todas las personas que llegaban, y ya no era barista, ahora era cajera, ahora nada más les daba el menú, les explicaba. Entonces todos los días eran muy monótonos y de repente empecé con desniveles emocionales. Ahorita ya me estoy tratando más, por eso ahorita no tengo trabajo. Salí de ahí porque empecé con crisis durante el trabajo, ya que no me llenaba, no hacía nada creativo, no aprendía. Estaba atrás de un mostrador repitiendo el menú a todas las personas que llegaban todos los días. Entonces me vi desde fuera y empecé en crisis. Le hablé a mi jefe acerca de eso, me dijo, sabes que tómate un tiempo, mejora, encárgate y vuelves. Me tomé 2 semanas, me traté de convencer a mí misma que era un trabajo que necesitaba, que aunque no aprendiera, aunque no tuviera creatividad ahí, era algo que necesitaba en el momento. Entonces esas 2 semanas traté de nivelarme, de sentirme mejor y de convencerme que era el trabajo que necesitaba. Volví y el día que volví a tener una crisis después de estar una semana bien.
Y ese mismo día le dije, lo siento, pero en este momento no puedo sostener el trabajo. Así que me fui y al día siguiente de quedarme sin trabajo, pues lo había hablado con mi novio, en este momento no puedo sostener el trabajo, necesito tiempo y quería saber qué era lo que iba a hacer con mi tiempo yo. Entonces al día siguiente de haber renunciado formalmente, estaba en redes y dije, bueno, lo que yo quiero es agarrar por fin la cámara. Yo tenía un año sin tocar la cámara que había comprado. Siempre me interesó, pero nunca hice nada al respecto. Nada más era el deseo de querer hacer fotografía, de querer experimentar la fotografía y el arte por medio de la imagen, contando una historia. Claro. Pero nunca lo hice, o sea, siempre estuve en mi cabeza, siempre estuve como en mi dolor, en mi depresión o siempre estaba tratando de llevar un trabajo bien. Entonces, digo, bueno, llevo casi un año aquí en la Ciudad de México, no conozco la Ciudad de México, no me muevo del lugar en donde estoy. Quiero conocer más, no conozco gente, no sé moverle la cámara, tengo que ser autodidacta y eso a mí me cuesta. Estando en redes, estando en Threads, hago una publicación para ver si alguien se quiere unir a recorrer la ciudad conmigo, a tomar fotos y ahí empiezo a hacer algo por fin con la cámara. Hay gente que se empieza a unir a este grupo porque quería también crear comunidad, quería también conocer más de la ciudad, también quería experimentar la fotografía de calle. Y eso es muy interesante, pero antes de llegar a ese punto, o más bien antes de que continúes, me gustaría preguntarte, dijiste algo que me llamó mucho la atención, los problemas mentales que tú tienes, ¿cómo te hacen sentir entre la sociedad, entre tu familia, entre tus amigos y ahora en lo que haces? ¿Te entiende la gente? ¿O crees que la gente te entiende? Yo siento que la gente no tiene mucha educación acerca de los trastornos mentales. Por ejemplo, el trastorno bipolar se hizo muy popular, pero la verdad es que tienen otro concepto de lo que es la bipolaridad. Cuando hablan de bipolaridad, normalmente a lo que se refieren es el TLP. O sea, lo que ellos entienden por bipolaridad realmente es trastorno límite de la personalidad, sí. No bipolaridad, es diferente. Al principio yo no sabía lo que tenía, fue muy difícil porque no tenemos esa educación de lo que son los trastornos de salud mental. Entonces yo me culpaba mucho, no sabía qué estaba pasando conmigo, lo sufría mucho. El poder ser diagnosticada para mí también fue un alivio porque ya le podía poner nombre y ya sabía que era lo que estaba mal en mí. O sí. Era diferente, ¿no? Y ahí ya podía ser tratable. Entonces no nada más era yo, sino es un trastorno, es una enfermedad que puede ser tratable. Entonces la gente no sabe mucho al respecto y cuando hablas de depresión, cuando hablas de cambios de humor, ellos relacionan esto a sus experiencias propias y como ellos han podido lidiar con cierta depresión, pues nada más se dicen como bueno, y si haces esto y si sales, porque a ellos les funcionó, pero esto es algo clínico, eso es algo diferente. Sí, eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo también te platico, yo estoy diagnosticado con depresión, ansiedad. Cuando yo llegué a un punto, el punto más alto, fue muy complicado porque yo sí llegué al punto en el desear la muerte, en el sentir que yo quería salir corriendo y que pasara alguien y me pasara encima y se acabara todo. Y de repente pues te empiezas a dar cuenta que los que te rodean pues sienten que te está pasando algo que no sirve para nada, pues que te dicen déjalo, o sea, no pienses en eso, pero en realidad pues tú no puedes evitarlo. Claro, o sea, no puedes evitarlo a tal punto que pues tu cuerpo
reacciona a esa lucha interna que tú llevas y empiezas a colapsar. Y muchas personas en los trabajos, en la escuela, me pasó. Hoy en día, pues sí tengo mis lapsos de tiempo en los que, como decía, como estábamos platicando hace rato, yo me tengo que desconectar de las redes porque no puedo. Sí, no puedo seguir. Que también me pasa. Las personas no entienden algo que no han experimentado. Y eso es algo que tuve que entender. Yo apenas si me puedo entender a mí misma o puedo entender lo que tengo, no puedo exigirle a las demás personas que entiendan algo que apenas yo estoy entendiendo. Pero sí pueden pedir empatía, ¿no? Y sí. Respeto. Eso sí. Pero sí, es difícil, me he dado cuenta que las personas no pueden dimensionar, no pueden entender por qué tú estás pasando eso y no lo puedes superar. Porque como dijiste tú hace rato, lo ven desde sus propias experiencias y dicen, pues es que está pasando por esto, no tiene mucho caso, no tiene mucho sentido y no tiene importancia, y eso es lo que te parte, ¿no? El que digan, pues no tiene importancia, ahorita se le pasa. Y bueno, al final de cuentas, voy al punto. Tú entras a la fotografía o quieres entrar a la fotografía, y yo desde mi punto de vista diría que la fotografía también en mi vida ha sido una medicina de cierta manera que me ha ayudado a autoconocerme, a diversificarme de cierta manera y sobre todo pues a tranquilizar a lo mejor te lo diré así, esta ira que llevo dentro, ¿no? Como te decía, yo he estado muy ocupada internamente por todo lo que he sentido y he tratado de nivelarme. Estos 2 años han sido los mejores años que he tenido en mucho tiempo, ya que estoy más regularizada. Y ahora puedo decidir qué es lo que quiero, qué es lo que me puede llenar, en qué estoy interesada, en confiar un poquito más en mí, porque también desconfiaba mucho de mi capacidad, me sentía muy insegura. El poder hacer cosas y atreverme me ha ayudado a ganar confianza en mí misma. No viene por sí sola, sino tienes que hacer algo al respecto y ahí te vas demostrando que puedes hacer algo. Yo, por más que estoy mejor que antes y por más que esté en terapia y en medicamento, sigo de repente con ciertas crisis. He notado que eres como de momento muy dispersa. Como que de repente te vas a otro lado, pero tratas de estar en el momento, ¿no? De hecho, antes era más, he estado como reforzando eso, tratando de no irme tanto. Antes me costaba muchísimo también tener una conversación, o escuchar una conversación porque me iba, de repente ya no te escuchaba lo que tenías que decir, y eso la verdad lo he trabajado mucho, y aunque me voy, vuelvo. Eso es bueno porque cuando conversas con alguien, hay personas que yo creo que lo pueden llegar a sentir, que de repente están contigo y te ven distraída, se pueden sentir ignoradas, ¿no? Y esa es la otra parte que viene de vuelta de ti hacia los demás, ¿no? Claro, mira, justo eso, yo hablo mucho de lo que tengo en mis trastornos porque hay personas que no pueden entender bien, y aparte también me gusta que sepan más acerca de eso. Exacto. Porque las personas no saben. Porque no saben lo que te está pasando. Aparte tienen otro concepto de lo que son esos trastornos. Entonces también van a ver ciertas cosas de mí que no van a entender o se lo pueden tomar a mal, cuando la realidad es otra. Entonces, las personas con las que convivo mucho, si les digo esto, ¿sabes qué? Tengo esto, o soy así, o de repente van a ver que no quiero salir, o no hablo, o tal, y es por esta razón. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho a que las otras personas puedan entender, puedan tener empatía acerca de eso. Hace rato me preguntabas que cómo identifico a esas personas o hipócritas o dañinas, o cómo hago para no estar con personas que no me hagan bien, y es justo eso. Cuando al principio, cuando hablo acerca de lo que tengo, también sus reacciones, en el modo de reaccionar, de tratar conmigo, ahí lo veo.
Ajá. Fíjate que hace rato te decía, yo me cuestioné si debía entrar o no a tu grupo, porque yo soy de repente de grupos muy pequeños o a veces hasta muy solitarios si tú quieres. Entonces, bueno, creo que en tu caso dijiste, bueno, yo también quiero dar el paso y para poder crecer en esa parte. Es un reto para mí. Y es un reto, ¿verdad? Ha sido un reto porque te digo, el segundo día que yo había renunciado al trabajo, de repente digo, quiero ir a conocer la ciudad, pero yo no dimensioné lo que iba a hacer esto. Yo la verdad es que no tenía planeado hacer un grupo, dirigirlo, nada de eso vino a mi mente en ese momento. Mi mente era conocer 1, 2, 3 personas que me enseñaran un poquito más de la ciudad y agarrar la cámara con ellos. ¿Y no te dio miedo cuando viste que de repente se hizo más grande? Claro, cuando vi que los mensajes llegaban, que las personas comentaban que querían participar en este grupo, en estas caminatas por la Ciudad de México, me detuve un momento, me acuerdo que estaba sentada en la orilla de mi cama con el teléfono y dije, bueno, y si borro la publicación, nada pasó. Pero justo estaba buscando estas oportunidades para retarme, para salir de mi zona de confort, para hacer otras cosas. Ya no estaba trabajando y no podía trabajar en estos momentos. Necesitaba hacer algo, porque estar encerrada en mi casa, en mi cabeza, sintiéndome mal, porque en ese momento no puedo sostener un trabajo, simplemente me iba a empeorar. Entonces quería hacer algo que me gustaba y eso era, por fin, la fotografía. Quería retarme a mí misma a salir, a conocer más de la ciudad, porque no salgo, muchas veces no salgo. Fíjate que yo no entendía esa parte en la que yo dije, bueno, lleva 1 año en la ciudad y no la conoce. Es como que no lo entiendo, pero ahora que me cuentas el contexto de cómo has lidiado con tus emociones y todo eso, pues lo comprendo totalmente. Sí, es muy difícil a veces salir de la casa, ¿no? Por más que quieras, a veces no se puede. Entonces, también fue para retarme a mí misma a tener un compromiso con otras personas y ya no hacerlo sola. Porque también el hacer las cosas sola que nunca has hecho es más difícil que cuando tienes compañía. Entonces, por eso empecé a hacer esto. Cuando empecé a ver todos los mensajes y empecé ahora sí a dimensionar lo que iba a ser este grupo, me dio miedo, me dio nervios. Yo nunca he hablado con mucha gente, te digo, ansiedad social, ser una persona más reservada. Y digo, bueno, esta es una oportunidad, ¿la tomo o no la tomo? Solamente el movimiento genera cambio. Y si yo quiero un cambio, necesito moverme, necesito hacer algo, porque si no hago nada, nada pasa. Entonces dije, ¿sabes qué? Con miedo, con nervios, voy a hacer el grupo. Hice el grupo, se unieron más de 100 personas. Yo nunca he liderado nada. Yo nunca, ¿sabes? No sé de fotografía. Yo creé el grupo para aprender algo de fotografía. No conozco la ciudad. Pero ahora personas que están en el grupo, este grupo, espera de mí que yo les enseñe la ciudad, que yo les enseñe algo de fotografía, ¿no? Sí, que yo las sí. lidere. Y es como, a mí no me gusta ni siquiera organizar salidas con mi novio. O sea, quiero que lo organice todo él y ahora yo estoy organizando caminatas por la ciudad. Es una locura. Bueno, pero significa que estás creciendo y eso es bueno. ¿Sabes qué? Siento que me encerré mucho y que me dio mucha ansiedad social porque se me obligó a no ser yo. Entonces no... Sí, yo también caí mucho en eso. Sí, y luego ya cuando por fin acepté quién era, cómo era, pues ya supe quién era mi gente, o sea, que sí, que no. Necesitamos ver a alguien para identificarnos. Me ha pasado mucho. ¿No? Ahorita con la foto. Muchos querían salir y no lo hacían. ¿Por qué? Por lo mismo. Tú dices, vamos, alguien más va no voy yo solo. Y simplemente el poderse sumar a algo. Sí, pues ya te contagia, ¿no?
Claro, me ha pasado mucho cuando yo hablo, porque yo hablo acerca de lo que tengo, no tengo ningún tapujos en decirlo, la verdad, ni que avergonzarme ni nada. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo u otras cosas similares. Hay mucho de eso ahora, de ansiedad, de depresión, más ahora. Entonces, cuando yo hablo con alguien de eso, de repente él ya me está diciendo también lo suyo. Y a veces, pues, la gente con la que nos rodeamos, no podemos hablar con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, porque no lo van a entender, entonces Sí. nos encerramos en eso y mejor no lo digo. Y Sí. ves a alguien hablando de eso y dices, necesito decirlo también. Sí, yo colapsé hace 2 días, la verdad, les puedo decir. Fue algo muy feo porque de repente dije, bueno, ya esto de las redes ya no es para mí, ya me voy a salir, voy a desactivar mi cuenta y se acabó. Pero de repente pues vienen personas que gracias a Dios llegan y te dicen, no lo hagas porque estás haciendo algo que a los demás nos inspira. Y es donde de repente cobra sentido todo lo que estás haciendo. Claro, no Aunque sabes es a quién muy estás poco, ¿no? inspirando. Ajá. No, aunque es muy poco, realmente estás haciendo algo de valor para los demás. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas así, otras personas sí lo están viendo, sí lo están sintiendo así. Totalmente. O se están sintiendo inspirados, aunque tú no sientas Que tú no que te estás transmitiendo. autoinspires. Ajá. A veces Mira, uno tiene esa inspiración sin- con uno mismo, pero la demás gente sí la tiene con uno. te voy a decir, yo cancelé la caminata pasada porque yo tuve una crisis muy fuerte, pero también de repente estoy bien y estoy muy bien y eso a mí me genera mucho conflicto, pero es el trastorno. De repente cambio y ahora estoy con nuevo medicamento, me voy a hacer un estudio. ¿No te pasa que de repente estás tan bien que te da miedo? Sí, y esos son los altos. O sea, bipolaridad tiene tanto como depresión como los episodios hipomaníacos. Y es un conflicto muy fuerte porque un día no quieres existir y al otro día te quieres comer el mundo. ¿Cómo es eso posible? Sí. O sea, Yo lo he visto de las dos formas. En la última es- caminata se forzó a salir conmigo. así. Me he forzado estos días a salir, ya estoy mejor, pero cuando no puedo salir, no puedo salir. Pero cuando puedo hacer un esfuerzo, necesito hacer un esfuerzo porque sé que me va a ir mejor, ¿no? Y eso es parte de, o sea, es mucho trabajo, es muy pesado, es doloroso, pero lo que me ha enseñado también ese trastorno es que son momentos que van a pasar. Y hay veces cuando tengo una crisis, cuando me pasa algo que siento que he dado pasos para atrás. ¿Sabes? Que todo lo que he logrado, que todo lo que he hecho ya no importa porque volví a caer y volví a estar mal y entonces ya no puedo y entonces el mundo pesa y entonces todo es terrible. Pero luego pasa, lo superas. Yo creo que la fortaleza realmente está en la resistencia. Y te preguntaré algo, tal vez no tenga mucho sentido, pero ¿no sientes que las personas se alejan de ti por eso? Yo me he alejado, es que en mi caso yo me he alejado de todas esas personas. Yo viví mucho tiempo en mi dolor, encerrada solamente en mí misma. Yo no sabía de más, porque justo la gente no te entiende, no sabe, te dice, mira, solamente tienes que salir, tienes que... Una vez una tía me dijo, es que tú necesitas un hijo. ¿Un hijo? Un hijo. Me han dicho es que necesitas novia y yo Ajá, tenía novia es en como- ese tiempo. Es como de... No Bueno, es eso, sería peor. Sí. O sea, no. bueno, al final de cuentas, pues creo que las enfermedades mentales pues ya son algo que llegaron para quedarse. Y Pero es- ciertamente pues no significa que siempre debes estar mal. Y que Es- también no significa sí. que siempre debas estar bien. Me gustaría decir algo, y eso va a nombre mío. Me gusta pensar que debes vivir la vida pues como viene, simplemente, porque no hay más. La realidad es que tenemos que irlo soportando, tenemos que irlo malabareando para que podamos, como dicen por ahí, salir adelante, ¿no?
Sí, yo creo que cada persona tiene su percepción de la vida y de este mundo y es correcto, o sea, cada quien. Ha sido difícil poder llegar a estar estable, ya que la estabilidad a mí me dura muy poco tiempo. Entonces tengo que poder disfrutar los momentos de estabilidad, porque de repente hay cambios de ánimo. Sí. Entonces, que yo no tengo tu trastorno, pero me pasa también. Y es muy complicado. Porque yo sí he perdido amistades por eso, porque de repente tú me puedes ver bromeando, me puedes ver gritando, me puedes ver bailando y de repente me puedes ver enojado, me puedes ver triste y me puedes ver cerrando mis redes por una semana y todo así como de ¿what? ¿Qué le pasa? eso me hace el TLP. El TLP de repente estoy bien, de repente no, de repente, o sea, son cambios de humor que puede pasar en un mismo día. Y la bipolaridad es un poco más diferente, pero también tiene que ver con los estados de ánimo. Te voy a decir, en una crisis muy fuerte que tuve, que también quería dejar de existir, llegué a la conclusión que realmente no quiero dejar de existir, solamente quería que el dolor parara. Quería que dejara de doler, no dejar de existir, pero siempre viví en dolor. Entonces, tienes que hacer cargo de tu vida, tienes que hacerte responsable. Tú no eres el culpable de todo lo que te está pasando, pero eres el responsable de tu trastorno, de tu depresión. Es difícil aceptarlo, porque es una carga muy fuerte. Pero cuando te haces cargo de lo que tienes, ya el trastorno, la depresión, ya no está liderando. Estás tú liderándola, ¿no? Estás tomando tu cargo de eso. El control. Que claro, va a haber días que te tumba, va a haber días de crisis, pero también tienes que aceptar, reconocer que tienes depresión, que tienes ansiedad, que tienes un trastorno, que las cosas pasan, ¿no? Cuando yo estoy mal, todo está mal. Y todo está oscuro. Y de repente, cuando vuelvo a estar mejor, que me cuesta un poco recuperarme después de un episodio largo, veo la vida muy diferente. Ya no la veo toda oscura, ¿no? Entonces, dejo de hacer muchas cosas. Yo también he cerrado redes. De repente quiero estar más activa y ya no publico nada. Te digo, pienso que doy pasos hacia atrás cuando caigo otra vez, pero cuando vuelvo reconozco que tengo un trastorno, que lo que es una caída, o sea, lo que pueden ser las crisis, y que eso no me define. Mis malos días a mí no me definen, sino lo que hago con ellos. Entonces, por eso, de la situación tan difícil que estaba pasando, también una crisis de identidad, ¿no? Tengo 30 años, soy barista, ¿qué voy a hacer con mi vida? No he hecho no hago algo que me guste, que me llene, que me haga ser creativa. Pero no me puedo encerrar en mi dolor, necesito hacer algo, necesito actuar, porque quiero un cambio en mi vida, quiero algo más. Sí. Y solamente lo puedo hacer si lo busco, si me muevo. Claro. Entonces, por eso empecé a hacer esto y he hecho muchas otras cosas que antes no pensaría que yo podría hacer eso. Como hablar con varias personas, ¿no? Grabar un podcast. Claro. Pero me da mucho nervio ahora y aún así lo hago. Quisiera preguntarte un par de cosas. La primera sería, ¿qué representa la fotografía para ti? Y la segunda, ¿qué es el arte para ti? ¿Qué representa la fotografía para mí? O si quieres empezar por el arte, no sé. Es un modo de expresión para mí. O sea, yo cuando estaba chica y veía los álbumes familiares y mi padre con la cámara, era capturar esos momentos que en algún punto tú ya no ibas a tener memoria, ¿sabes? Como que tú ves una foto y no recuerdas de ese día, pero tienes la foto de ese día vivido, ¿no? La tienes ahí, o sea, recuerdas mediante la fotografía.
Entonces para mí era capturar momentos y vivirlos otra vez cuando vuelves a ver las fotografías. Ahora con la fotografía de calle, o sea, veo a la gente viviendo su vida, o sea, como monótona, yendo al trabajo, cargando sacos, paseando al hijo, y son momentos que al final ellos pueden ver como cotidiano, pero hay algo hermoso en eso, de capturar eso. Para mí, tú no creas la fotografía ya está, tú solo la capturas. Sí. Y tienes tu percepción de la vida, de los momentos, son captados también en la imagen. Te acordarás que les contaba a ustedes que para mí la fotografía de calle es una de mis favoritas, porque pues puedes observar a la gente y te das cuenta que la gente también, al igual que tú, está tratando de existir. Sí. Y bueno, ahora te quiero preguntar algo. ¿Crees tú que esto de las caminatas puede hacer algo grande en la gente o en los chicos que tú has conocido? Espero que sí, a mí me está ayudando mucho, te digo, a mí me está retando. Yo siempre también tuve un tema, hace rato que mencionabas la creatividad, sentía que no había creatividad en mí, entonces también el simplemente hacer la foto, salir a las calles, ver también la vida desde la cámara ha sido muy diferente, ¿no? Porque a veces soy muy dispersa, no veo a mi alrededor y ahora veo más. Ahora veo más detalles, ahora veo las fotografías que hago y digo, ¿a poco había esto? ¿No? Entonces soy más observativa. Me ha ayudado mucho, me ha despertado un poco más la creatividad, ¿no? El hecho de querer hacer arte, de contar una historia a través de una imagen o a través de un video. Transmitir algo, transmitir lo que está también dentro de mí o lo que yo veo o... Sí, la manera de ver la vida o las cosas que hay en mi cabeza que no las puedo expresar, tal vez las puedo expresar en una fotografía, no contando una historia. Entonces, también espero que las personas que vayan a estas caminatas puedan experimentar la fotografía de calle, ver la fotografía de manera diferente. A cada quien le ayuda de manera diferente esto, que se atrevan a salir un poco más, a tomar más la cámara, a convivir con más fotógrafos o personas que les guste también esto, ya sea como hobby, como algo más profesional, ¿no? Hubo un chico que comentó en el grupo que no se había unido porque no era bueno tomando fotos. No, todos somos creativos. Entonces es como, yo no sé nada de fotografía. Yo inicié este grupo sin saber nada, pero es que hay que atreverse, aunque no sepas. Y ahí yo me he topado con mucha gente muy linda que me ha apoyado mucho. Entonces hay gente buena, hay gente linda, hay gente que te quiere apoyar, ¿no? Que te quiere ayudar. No todo es malo, no todo gente hipócrita, falsa, no, hay gente buena. Qué genial. Entonces yo he ido por esas oportunidades y las he tomado, te conocí a ti, he conocido a más personas y que han sido geniales conmigo. Y fíjate que yo quiero ya hacerte la última pregunta y después de eso vamos a hacer una dinámica y terminamos, ¿va? Okay. La última pregunta para ti sería, si esto que estás haciendo tuviera un mensaje, ¿cuál sería? Atrévete a hacer las cosas con miedo. La primera caminata que yo hice, cuando estaba en camino, tenía ganas de vomitar. Estaba con el estómago hecho un nudo. De hecho, quise cancelarla y por poco la cancelo. Y porque me habían cancelado unos, porque había cambiado de locación en último momento. Estaba que me comían los nervios y el miedo. En el transcurso yo quería vomitar y aún así lo hice y salió de ahí algo muy bueno. Conocí muchas personas,
hice algo que nunca había hecho antes, entonces vi mi capacidad, ¿no? Mi confianza creció en ese momento. Entonces va a haber cosas que te van a dar miedo. Y el punto no es hacerlo sin miedo, dejar o esperar a que el miedo se vaya. El miedo no se va a ir, ¿no? La ansiedad, los nervios, es ¿qué tanto lo quieres? A mí me pasó con uno de mis eventos. La verdad es que un día tuve un evento que representaba un reto grande para mí, que yo solamente dije que sí, pero no tenía idea de cómo lo iba a hacer. Entonces llegó el momento en el que ya en camino, como dices tú, no tuve deseos de vomitar, pero sí tuve deseos de abortar misión, porque sí sentía yo la presión y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué voy a grabar? Y fue un miedo que no se lo conté a nadie porque pues me da vergüenza a mí aceptar esa parte de mí a veces. A veces es que no somos únicos, ¿sabes? Eso es algo que se me quedó grabado mucho. No somos únicos y especiales. A mucha gente le pasa más de lo que nosotros pensamos. A veces estamos tan encerrados en nuestra cabeza que decimos, o sea, que pensamos que solamente a nosotros nos está pasando, pero no es así. Y lo que te decía, o sea, yo me he animado a hablar de lo que tengo y la gente se ve identificada y empieza a hablar también de lo que tiene y ves que no estás solo, que no eres el único, que muchas personas pasan por ansiedad, por miedo, por todo este nerviosismo, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, algo que me ayuda mucho en estas situaciones cuando me siento de que con mucho miedo de hacer algo, es que es normal. O sea, cuando haces algo nuevo, cuando te avientas a hacer algo que no habías hecho antes, el cerebro te dice, no, vámonos para atrás a lo que ya conocemos. Porque es algo desconocido para el cerebro y entonces es normal que te vengan esos pensamientos de ¿y cómo voy a hacer? Y no puedo hacerlo. Pero claro, a veces nosotros somos más capaces de lo que pensamos y solamente vamos a saber nuestra capacidad cuando hacemos las cosas, cuando nos animamos a hacer algo, cuando estamos ahí y lo hacemos, ahí nos damos cuenta que tenemos una mayor capacidad de lo que nos decía nuestra cabeza. Sí. Sí. Pero tienes que atravesar el miedo. El miedo no se va a ir. No se va a ir. Tienes que atravesarlo y ahí te vas a dar cuenta de lo que realmente eres capaz. Claro. Y si tiene que ser un mensaje, va a ser eso, porque para mí es esto. O sea, esto me está retando, esto me está llevando a aventarte. Sí. Muy bien. Quiero que, si quieres, lo hacemos con mi teléfono o toma el tuyo. Y me gustaría que marcaras al año o al día o a la persona que necesites decirle algo, pero me gustaría que esa persona fueras tú. Hubo un momento en el que... Si quieres, toma tu teléfono. 2023. 2023, sí. Ok. Quiero que sepas que eres más fuerte de lo que piensas y sé que mucha gente te pudo decir eso antes, pero quiero que lo escuches de mí porque el simple hecho de resistir todo lo que te está pasando y resistir los días fuertes de dolor donde piensas que no puedes más, sé que hay días en los que dices, no puedo más, estoy cansada y aún así puedes. Aún así avanzas hasta el siguiente día. Y eso te ha llevado lejos, porque ahora, después de tanto resistir todo el dolor, pudimos superar esa etapa, donde las cosas son mejores, donde ahora crees más en ti, donde ahora haces más cosas, donde te moviste en el lugar en donde estabas, hiciste cosas que pensaste que nunca ibas a hacer. Y eso es gracias a la resistencia de momentos tan fuertes de dolor.
porque no es cómo los lleves a cabo, sino es que simplemente los pases. Porque hay momentos mejores, hay momentos que te van a enseñar que la vida es hermosa realmente. Es difícil, también hay dolor, hay mucho miedo, pero también la vida es bella, es bonita, hay gente hermosa, has conocido a gente maravillosa, te has experimentado a ti en otras fases y solamente te quiero decir que sigue resistiendo porque eso te va a llevar muy lejos. Ok, creo que llegó el momento de darte las gracias por estar aquí, por creer en esto, por creer en mí principalmente y por hacer lo que estás haciendo, porque creo que a personas, especialmente a mí, me están haciendo bien. Quisiera invitar a la gente que se suscriba, a que dejen un like, a que comenten. Si se identifican con nosotros, me gustaría que nos lo hagan saber. Y muchas gracias por mirar. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Bye. Bye.